Comenzamos con otro éxito protagonizado por Liam Neeson en una película llamada Contrarreloj. La trama arranca con los recientes atentados terroristas de coches bomba, cuyo grupo responsable aún no ha sido identificado por el FBI. Matt Turner es un hombre ocupado, y lo demuestra priorizando el trabajo antes que a su esposa e hijos. Su esposa, molesta con eso, le dice que en este día solo le pidió un solo favor: recoger y pasar tiempo con los niños. Por lo que Matt acepta por obligación. Heather, al ver que su esposo olvidó eso, se va decepcionada. A continuación, siguen las noticias sobre los accidentes relacionados con los coches bomba, y ninguno de la familia presta demasiada atención. Matt, con poca paciencia, presenta preocupación por la intención de retiro del fondo de inversión de un importante cliente. Decide llevar cuanto antes a la escuela a sus hijos, para recuperar a su inversor, pero surge una pequeña pelea entre hermanos. Matt interviene diciéndoles a sus hijos que no tiene tiempo para peleas y que suban al auto, ahora. Thach decide ir por su cuenta a la escuela, ya que se iba a dar una escapada con su novia. Matt decide ignorarlo e irse con su hija Emily, pero al subir al auto se da cuenta de algo extraño. Su auto nuevo presenta una advertencia de que el sistema está atrofiado y que necesitará llevarlo al taller. Sin embargo, Matt decide ignorar la advertencia y dejar a Emily en la escuela, topándose con Thach en el camino y obligándolo a subir al auto. En el camino, Matt llama a su cliente Carl, preocupado por su intención de retirarse. Carl Unger le responde que quizá Matt ya perdió su toque en los negocios, llevándolo a perder $3 millones en unas horas. Matt, pensativo, decide persuadirlo, recalcándole que Carl era una persona harta de no arriesgarse y que deseaba ser alguien que asume la incertidumbre y los riesgos por un bien mayor. Estas palabras fueron claves para mantener la relación con el inversor y no perder a un cliente importante. Después de la tormenta llega la calma, pensó Matt. Sin embargo, un teléfono suena dentro del auto, y ninguno de sus hijos estaba recibiendo una llamada. Matt encuentra un celular desconocido en uno de los compartimientos de su auto. En él, una voz macabra, ronca e irreconocible le dice a Matt que su auto tiene una bomba y que fue activada cuando se sentó en él. Confundido, Matt no cree en esta persona, pensando que se trata de una broma, pero decide colgar, molestando al terrorista. Este le envía una foto de él en una cafetería, lo que altera a Matt, quien descubre un dispositivo parecido a una bomba debajo de su asiento. Paranoico, Matt pregunta qué hizo para llegar a esta situación. El terrorista, ignorando la pregunta, le dice que el siguiente paso es ir a un punto específico, pero antes debe deshacerse de los teléfonos de sus dos hijos. Thach y Emily, desconcertados, están en desacuerdo con él, tildándolo de loco. Matt decide contarles la verdad, que en el auto hay una bomba y necesitarán deshacerse de sus teléfonos para evitar una explosión. Llegando a este punto, Matt recibe una llamada de su socio Sylvain, quien está en la misma situación. Sin embargo, la desesperación de la acompañante de Sylvain atrae la atención de un policía, quien les ordena salir del auto debido a su comportamiento sospechoso, provocando que la bomba detone. Al presenciar la explosión, Matt decide escapar del lugar, comprendiendo la amenaza del terrorista. Sin darse cuenta, una cámara lo graba retirándose de la explosión. Después de 10 minutos, el terrorista obliga a Matt a llamar a su esposa y pedirle que traiga el dinero que tiene en la caja de seguridad del banco de Tiergarten. Desesperado al no obtener respuesta de su esposa, Matt llama a Christina, descubriendo que ella está con un abogado de divorcios. El terrorista, al escuchar esto, le da a Matt 2 minutos para contactar a su esposa. Recordando que Christina le dijo que su esposa está en el bufete de abogados de Lichtenberg, Matt logra comunicarse con ella. Le pide que vaya al banco por la caja de seguridad, pidiéndole que no involucre a la policía. Al final de la llamada, Matt se disculpa con su esposa por su ausencia y falta de atención que tuvo en su matrimonio. El terrorista aplaude las palabras de Matt, recalcándole que no haga nada estúpido, mientras Heather, su esposa, va por el contenido de la caja y espera su llamada. Sin embargo, Matt logra silenciar la voz del terrorista durante la llamada y descubre por las noticias que el FBI encontró otra víctima de los atentados. Coincidentemente, todas las víctimas son socios del fondo de inversión donde trabaja. Heather finalmente llega al banco y llama a Matt para que le dé la contraseña de la caja de seguridad. El banco accede y le entrega el contenido de la caja a su esposa. Sin embargo, el terrorista tiene otros planes para el contenido, indicándole a Heather que lo deje con un sujeto de traje azul que se encuentra junto a ella. Inmediatamente, ambos son emboscados por agentes del FBI.
Tras este suceso planeado por el terrorista, este continúa con sus planes para incriminar a Matt como el principal sospechoso de los atentados terroristas, haciendo referencia al fondo de sobornos que él y su jefe Anders tenían en Dubái, con un valor equivalente a 208 millones de euros, siendo el fondo el objetivo del terrorista. Matt es enviado a otra dirección para encontrarse con Anders y llevar a cabo la transacción. Sin embargo, se da cuenta de que su rostro se encuentra como el principal sospechoso de los atentados. Una vez en el punto con Anders, este no entendía por qué Matt estaba involucrado en situaciones similares con otros socios y lo chantajeaba, dado que eran mejores amigos. Sin embargo, Matt no podía revelarle la verdad, que en realidad no lo estaba obligando a hacerlo, sino que era el terrorista quien lo había incriminado. Anders, en esta situación, decide realizar la transacción por su cuenta, creyendo que así podrá salvarse. Sin embargo, el terrorista le dice a Matt que revise la guantera del auto, revelando un arma y obligándolo a acabar con la vida de su mejor amigo en 5 segundos. En esta desesperada situación, Matt intenta cumplir con la demanda del terrorista, pero no puede hacerlo. Al ver que Matt no actúa, el terrorista hace explotar el auto con Anders dentro, causando una gran explosión que impacta en el auto, hiriendo severamente la pierna de su hija Emily. Matt, furioso por lo sucedido, se dirige rápidamente a un hospital cercano, ignorando las demandas del terrorista de realizar la transacción restante de 208 millones de euros. Le recalca al terrorista que no puede permitir que su auto explote, ya que lo necesita vivo para llevar a cabo la otra transacción de dinero restante. Sin embargo, Matt no se acuerda de que sigue siendo el principal sospechoso de los accidentes en la ciudad, lo que provoca que sea perseguido por múltiples patrullas de policía, dificultando cada vez más su llegada al hospital para salvar a su hija. Al quedarse sin tiempo, Matt recuerda que la bomba cuenta con un detonador manual que funciona con señal de celular y un detonador a presión. Se da cuenta de que la bomba no puede explotar si están en un lugar sin acceso a señal. Rápidamente busca un punto donde la señal sea nula, pero al llegar allí, se encuentra rodeado, manteniendo aún la esperanza de que los agentes del FBI puedan ayudarlo. El escuadrón antibombas del FBI se pone en marcha para buscar posibles detonadores en la parte trasera del auto y salvar primero a los hijos de Matt. Descubren que los asientos traseros no tienen ningún tipo de bomba y que solo Matt tiene uno en su asiento, retirando así primero a sus hijos del auto. Un agente del FBI conversa con él para determinar si es un terrorista o una víctima. A pesar de la sugerencia de la agente del FBI de que se entregue, Matt se niega, ya que aún no le creen que no ha hecho nada y todo fue una trampa, optando por escapar del lugar. Una vez que logra evadir a la policía, Matt llama nuevamente al terrorista, proponiéndole un encuentro cara a cara para entregar el dinero restante. El terrorista le envía una dirección ubicada en una marcha concurrida de personas. Al llegar al punto, el terrorista sube al auto de Matt, sugiriendo arreglar las cosas en un lugar más tranquilo. Dentro del lugar designado, para sorpresa de Matt, el terrorista decide quitarse lo que le cubría el rostro, revelando ser su mejor amigo Anders, quien le dedicó 18 años de su vida en formar el fondo donde trabajan y a quien Matt vio morir delante de sus ojos. Todo esto resulta ser un teatro, indicando lo fácil que fue para Anders engañarlo. Anders le dice a Matt que toda la culpa ahora recae solamente en él y que todo el esfuerzo vale la pena por los 208 millones de euros. Furioso, Matt le señala a Anders una variable que no anticipó en su plan, lo que hace un hombre cuando ya no tiene nada que perder. Acelera hacia un puente cercano, colisionando junto a Anders, quien deja caer el detonador manual, su celular, dándole la oportunidad a Matt de saltar del coche. Finalmente, el auto explota con Anders dentro, salvando así la credibilidad de Matt y dejándole entender que esta es una segunda oportunidad que se le ha dado para hacer las cosas bien y recuperar a su familia.